Capítulo 12. La primera llama. El terrible combate entre la nave corsaria y el navío de línea había sido desastroso para ambas tripulaciones. Más de 200 cadáveres hacinaban la cubierta en el castillo de proa y en la toldilla de cámara del barco vencido, muchos de ellos caídos bajo las mortíferas explosiones de las granadas lanzadas por los gavieros desde lo alto de las cofas y de los penoles, otros fulminados por las descargas a quemarropa de los fusiles y pistolas, y el resto caídos en los últimos asaltos cuerpo a cuerpo y con armas blancas. 170 hombres perdió la nave española y 48 el Rayo, además de los 27 heridos que habían sido trasladados a la enfermería del barco corsario. También los dos barcos habían sufrido grandes destrozos bajo el fuego de los cañones. El Rayo, gracias a la rapidez de su ataque y a la perfección de su maniobra, no había perdido más que varios penoles de fácil sustitución, pues estaba bien provisto de recambios, algunos fragmentos de las amuras y daños sin excesiva importancia en el cordaje y el velamen. Por su parte, el navío español había quedado reducido a un espectacular montón de cascotes, por lo que le resultaría casi imposible navegar de nuevo. Su timón estaba partido en dos por una bala de cañón, el palo mayor destrozado en su base por la explosión de una bomba. Amenazaba con venirse abajo al menor movimiento de las velas. Al palo de mesana no le quedaba ni una sola cuerda y poquísimas burdas, y de la misma forma las amuras habían sufrido daños casi irreparables. Era con todo una hermosa nave que, en caso de que fuera posible su reparación, podría venderse provechosamente en la Tortuga, pues disponía de un gran número de bocas de fuego y no pocas municiones, ambas cosas muy apreciadas por los filibusteros que generalmente carecían de ellas. En cuanto el corsario negro hizo un cálculo de las pérdidas sufridas y de los destrozos de ambos buques, ordenó que los cadáveres fueran retirados de la cubierta y que se procediera inmediatamente a las reparaciones más urgentes, pues tenía prisa por alejarse de aquellas aguas antes de verse acometido por la escuadra del almirante Toledo. No olvidaba que se hallaba muy cerca de Maracaibo. La triste ceremonia de limpieza de la cubierta se concluyó rápidamente. Los cadáveres, dispuestos por parejas en los colles y con una bala de cañón en los pies, fueron lanzados a las aguas del Gran Golfo, después de ser despojados de cuantos objetos de valor que llevaban encima, pues como decía Carmó y von Stiller, escapados ambos milagrosamente de la muerte, los peces no tienen necesidad alguna de riquezas. Fue necesario echar abajo el palo mayor del navío español, reforzar el de mesana y colocar en el lugar del timón un remo de enormes dimensiones, pues no encontró ninguno de repuesto en el almacén de carpinteros. A pesar de todo, el barco no se encontraba aún en condiciones de navegar por sí mismo, por lo que fue preciso que al rayo lo remolcara. Además, el corsario negro no quería repartir en dos barcos su ya escasa tripulación. Desde la popa del barco filibustero se lanzó una gran gúmena que no se aseguró en la proa de la nave, una gran gúmena que se aseguró en la proa de la nave de línea. Hacia el crepúsculo las velas fueron desplegadas y el Rayo inició rápidamente su navegación hacia el norte. Todos estaban ansiosos por llegar cuanto antes a la Tortuga, único lugar donde aquellos momentos podían ponerse a seguro. Dadas las últimas órdenes para la noche, el corsario negro recomendó que se doblaran las guardias, pues no estaba tranquilo, dada la proximidad de las costas venezolanas, que podían estar alertadas tras el cañoneo mantenido aquella mañana, y ordenó al negro Moco y a Carmó que pasasen al buque español en busca de la duquesa flamenca. Mientras los dos hombres bajaban al bote, lanzando poco antes al agua, y se dirigían a la nave que remolcaba el Rayo, el corsario paseaba por la cubierta, moviéndose rápidamente, como si de repente le hubiera saltado una viva agitación o preocupación.
Contrariamente a su habitual forma de ser, estaba nervioso e inquieto. Interrumpía bruscamente sus paseos, se detenía, permaneciendo inmóvil, como si algún negro pensamiento le atormentara. Se acercaba a Morgan, que vigilaba desde el castillo de proa, como con intenciones de decirle algo, pero no tardaba en volverle la espalda y dirigirse de nuevo hacia popa. Sin embargo, su fúnebre aspecto era el de siempre, quizás aún más acentuado. Por 3 veces subió hasta el castillo de popa y miró hacia el buque español haciendo gestos de gran impaciencia. Y por 3 veces se alejó precipitadamente hacia el castillo de popa, desde donde dirigió distraídas miradas a la luna, que en aquellos momentos aparecía por el horizonte, esparciendo sobre el mar su lluvia de plateada luz. En cuanto oyó en el castillo del buque el sonoro choque del bote que regresaba del navío español, abandonó precipitadamente el castillo de proa y se detuvo junto a la escala que los marineros habían lanzado por el costado de babor. Ligera como un pajarillo, Honorata subía sin apoyarse apenas en los tramos de la escalera. Lucía el mismo vestido que por la mañana, pero en la cabeza llevaba un gran velo de seda multicolor, recamado en oro y adornado con flores al estilo de los zarapes mexicanos. El corsario la esperaba con el chambergo en la mano derecha, mientras la izquierda se apoyaba en la guarda de la espada. «Señora, estoy agradecido porque haya aceptado mi invitación», le dijo al tiempo que hacía una leve inclinación. «Yo le doy las gracias por recibirme a bordo de su nave», respondió ella con un gracioso movimiento de cabeza. «No olvido que soy una prisionera. La galantería no es desconocida entre los ladrones de mar», repuso el corsario negro con cierta ironía. «Veo que me guardas rencor por mis palabras de esta mañana». El corsario no respondió. Hizo un gesto con la mano, invitando a la duquesa a que le siguiera. «Antes, quiero hacerte una pregunta, caballero», dijo la joven, deteniéndolo. «Habla. ¿No te importa que me haya acompañado una de mis camareras?» «No, señora. Estaba seguro de que te acompañarían las dos». Le ofreció galantemente el brazo y la condujo a popa, invitándola a entrar en el pequeño salón del camarote. Aquella pequeña habitación, situada bajo el castillo de popa, a nivel de la cubierta, estaba decorada con una elegancia tal que dejó estupefacta a la duquesa, a pesar de que estaba acostumbrada a frecuentar los mejores ambientes y a vivir en medio del mayor de los lujos. No cabía duda de que aquel corsario, a pesar de su oficio, no había renunciado a la fastuosidad y elegancia de sus castillos europeos. Las paredes del salón estaban tapizadas de acolchada seda azul con pespuntes de oro, y sobre ella se repartían algunos espejos venecianos. El piso quedaba oculto bajo una soberbia alfombra oriental, y las amplias ventanas que se abrían sobre las aguas estaban divididas por elegantes columnas acanaladas y parcialmente cubiertas por ligeras cortinas de muselina. En las esquinas se veían 4 vitrinas llenas de objetos de plata. En el centro se advertía una rica mesa cubierta por un magnífico mantel de Flandes y rodeada por cómodos sillones tapizados de terciopelo azul y guarnecidos con gruesas placas de metal. 2 grandes y artísticos candelabros de plata iluminaban el salón, y su luz se reflejaba en los 2 espejos para incidir sobre un grupo de armas entrecruzadas sobre la puerta. El corsario negro invitó a la joven duquesa y a la camarera mulata, que con ella había llevado, a tomar asiento. Luego se sentó frente a ellas mientras Moco, el hercúleo negro, servía la cena en una vajilla de plata cuyas piezas llevaban grabada en el centro un extraño escudo de armas, probablemente el del corsario, pues representaban una roca coronada por 4 águilas y una inscripción indescifrable. La comida, compuesta en su mayor parte por pescado fresco, exquisitamente condimentada, de distintas formas por el cocinero de a bordo, carne en conserva, dulces y frutas tropicales,
y regado todo ello con los mejores vinos de Italia y España. Esta cena transcurrió en silencio. Ni una sola palabra brotó de los labios del corsario negro, y la joven flamenca no se atrevió a sacarle de sus meditaciones. Después de servirse el chocolate, según la costumbre española, en minúsculas tazas de porcelana, el corsario se decidió a romper el silencio casi sombrío que reinaba en el salón. «Disculpa, señora», dijo mirando a la joven duquesa. «Perdona si me he mostrado tan preocupado en el transcurso de la cena y mi compañía no ha sido agradable, pero al caer la noche, una gran tristeza se apodera siempre de mi alma y mi pensamiento me lleva hasta las profundidades del gran golfo y me hace volar hasta los lejanos países bañados por las aguas del Mar del Norte. ¿Qué quieres? Son tan siniestros los recuerdos que atormentan mi corazón y mi cerebro». «¿A ti? ¿Al más valiente de los corsarios?», exclamó la joven con asombro. «A ti que bates los mares y que tienes una nave capaz de acabar con los mejores barcos enemigos, además de hombres audaces y valientes, que a una orden tuya se dejarían matar, que cuentas con riquezas sin fin y que eres uno de los principales jefes de los filibusteros. ¿Tú estás triste? Mira mi traje y piensa en el nombre que uso. ¿Acaso todo esto no es bastante fúnebre?». «Cierto», repuso la joven flamenca, a quien llamaron profundamente la atención aquellas palabras. «Vistes un traje sombrío como la misma muerte, y tus filibusteros te han puesto un nombre que atemoriza con solo pensar en él. En Veracruz, donde he pasado algún tiempo en casa del marqués de Heredia, he oído contar de ti cosas tan extrañas que sentí el cuerpo recorrido por un escalofrío de muerte». «¿Qué historias son esas, señora?», preguntó el corsario en tono de mofa, mientras sus ojos, iluminados por una extraña luz, se clavaban en la joven flamenca como si quisiera leer en lo más profundo de su alma. «He oído decir que el corsario negro había atravesado el Atlántico acompañado por 2 de sus hermanos, uno de los cuales vestía traje verde y el otro traje rojo, para llevar a cabo una terrible venganza». «¡Ah!», exclamó el corsario visiblemente emocionado. «Me han dicho también que eras un hombre sombrío y taciturno, y que cuando la tempestad arreciaba en el mar de las Antillas, salías despreciando las olas y el viento y todas las iras de la naturaleza, pero seguro porque sabías que estabas protegido por los espíritus infernales». «¿Alguna cosa más?», preguntó el corsario negro con voz casi estridente. «Sí, que a los hombres de los trajes rojo y verde les habían hecho ahorcar un hombre que era tu mortal enemigo, y que...». «Continúa», dijo el corsario con voz cada vez más sombría. En vez de terminar la frase, la joven duquesa permaneció en silencio, aunque mirándole con cierta inquietud y vago terror. «Y bien, ¿por qué te interrumpes?», le preguntó él. «Continúa». «No me atrevo», repuso la joven vacilando. «¿Es que te causo miedo? Dime, señora, ¿es eso?». «No, pero...». Y levantándose, le preguntó repentinamente: «¿Es cierto que invocas a los muertos?». En aquel momento se oyó en el costado de babor del rayo el choque de una gran ola. El golpe resonó sordamente en la profundidad de la estiba, al mismo tiempo que algunos copos de espuma llegaban hasta las ventanas del salón, bañando las cortinas. El corsario negro se levantó precipitadamente y, pálido como un cadáver, miró a la joven. Sus ojos brillaban como 2 carbones encendidos, y en ellos se reflejaba una profunda emoción. Abrió una de las ventanas e, inclinándose, se asomó al exterior. El mar estaba tranquilo y brillaba bajo los pálidos rayos del astro nocturno. La suave brisa que empujaba las velas del rayo solo formaba sobre la superficie del mar algunas pequeñas ondas. Sin embargo, por el costado de babor podía verse aún el agua espumante que chocaba contra el costado del buque, como si fuera una inmensa ola impulsada por una fuerza misteriosa
o por algún fenómeno inexplicable. Inmóvil ante la ventana, y como de costumbre con los brazos cruzados sobre el pecho, el corsario negro seguía mirando el mar sin hacer el menor movimiento y sin despegar los labios. Se hubiera dicho que sus fulgurantes ojos querían sondear y recorrer las profundidades del Caribe. La duquesa, que se había acercado sigilosamente, estaba pálida y era presa de un supersticioso terror. ¿Qué miras?, le dijo dulcemente. El corsario no pareció oírla, porque ni siquiera hizo el más leve gesto. ¿En qué piensas?, insistió la duquesa. Una sacudida recorrió el cuerpo del corsario negro. Me preguntaba, respondió lúgubremente, si será posible que los muertos, sepultados en el fondo del mar, puedan abandonar las profundidades donde reposan y subir hasta la superficie. La joven sintió su cuerpo recorrido por un intenso escalofrío. ¿De que los muertos están hablando?, le preguntó tras algunos instantes de silencio. De que los muertos están hablando, le preguntó tras algunos instantes de silencio. De los que perdieron la vida, sin ser vengados. ¿De vuestros hermanos, quizás? Quizás, repuso el corsario con voz apenas perceptible. Enseguida, volviendo a la mesa y llenando 2 vasos con vino blanco, dijo con una sonrisa forzada que contrastaba con la palidez de su rostro: «A tu salud, señora. Hace rato que ha anochecido y tienes que regresar a tu barco». «La noche está tranquila, caballero. Ningún peligro amenaza al bote que ha de llevarme a bordo de mi barco». La mirada del corsario, tétrica hasta entonces, pareció serenarse de repente. «¿Quiere seguir haciéndome compañía, señora?», le preguntó. «Si no te molesta». «Por supuesto que no, señora. La vida es dura en el mar y disfrutar de una compañía como la tuya es un placer del que muy pocas veces puede gozar un marino. Pero si tu mirada no me engaña, creo que debes tener algún motivo para desear quedaros aquí». «Es posible». «Habla. La tristeza que se había apoderado de mí ya se ha desvanecido. Dime, caballero, ¿es cierto que has abandonado tu país para llevar a cabo una terrible venganza?» «Así es, señora, y debo añadir que no gozaré de paz ni en el mar ni en la tierra hasta que no cumpla esa venganza». «¿Tanto odias a ese hombre?» «Tanto que, si para acabar con él tuviera que dar hasta la última gota de mi sangre, lo haría gustoso». «¿Tan grave es lo que te ha hecho?» «Ha destruido a mi familia, señora. Pero hace 2 noches hice un juramento que mantendré aunque tenga que recorrer el mundo entero o adentrarme en el interior de la tierra para dar con mi enemigo y con todos los que tienen la desgracia de llevar su nombre». «¿Y ese hombre está aquí en América?» «Sí, en una ciudad del Gran Golfo». «¿Y cuál es su nombre?», preguntó la joven con gran ansiedad. «¿Puedo saberlo?». En lugar de responder, el corsario negro la miró a los ojos. «¿Te interesa saberlo?», le preguntó tras unos instantes de silencio. «Tú no perteneces al mundo de los filibusteros, y sería peligroso que lo supieras». «Oh, caballero», exclamó palideciendo. El corsario movió la cabeza como si quisiera sacudirse un pensamiento inoportuno y empezando a pasear muy agitado, le dijo: «Se ha hecho tarde, señora. Es necesario que vuelvas a tu barco». Se volvió hacia el negro, que permanecía inmóvil junto a la puerta, como si fuese una estatua de negro basalto, y le preguntó: «¿Está dispuesto el bote?». «Sí, patrón», repuso el africano. «¿Quiénes lo tripulan?». «Mi amigo Blanco y su compañero». «Vamos, señora». La joven flamenca se cubrió la cabeza con el velo de seda y se levantó. El corsario, sin pronunciar palabra, le ofreció su brazo y la acompañó a cubierta. En el transcurso de aquel breve recorrido, se detuvo 2 veces mirando el rostro de la joven y ahogando un leve suspiro.
Adiós, señora, le dijo al llegar junto a la escalera. Ella le alargó la mano. Se estremeció al sentir temblar la mano del corsario. Gracias por tu hospitalidad, caballero, murmuró la joven. Él se inclinó en silencio y señaló a Carmo y a von Stiller que esperaban al pie de la escalera. La joven descendió, seguida por la mulata, pero al llegar al bote levantó la cabeza y vio en lo alto al corsario negro, que inclinado sobre la mura la seguía con la mirada. Se acomodó en el bote, sentándose en la popa, al lado de la mulata, mientras Carmo y von Stiller tomaban los remos e iniciaban la boga. No tardaron en llegar al buque español, que marchaba lentamente siguiendo la estela dejada por el rayo que le remolcaba. Al llegar a bordo, la joven flamenca, en lugar de dirigirse hacia su camarote, subió al castillo de proa y miró atentamente al navío filibustero. En la popa, cerca del timón, vio delinearse a la luz de la luna la negra figura del corsario, de la que destacaba la gran pluma del chambergo ondeando por el impulso de la brisa nocturna. Allí estaba, inmóvil, con un pie sobre la mura, la mano izquierda en la guarda de su espada, la derecha en la cadera y la mirada fija en la proa de la nave española. «Mírale, es él», murmuró la joven inclinándose hacia la mulata que la había seguido. «El fúnebre caballero de ultramar. Extraño hombre». Bueno, y ahí finaliza el capítulo 12.